El cielo y el infierno son destinos del alma y no del hombre civilizado, que con su flaqueza y timidez no sabría qué hacer en una Jerusalén celestial. El ánima no es el alma del dogma, no es una anima rationalis, porque ese es un concepto filosófico y el ánima es un arquetipo natural que subsume de modo satisfactorio todas las manifestaciones de lo inconsciente, del espíritu primitivo, de la historia de la religión y del lenguaje. Es un factor en el sentido propio de la palabra. No es posible crearla, sino que es el a priori de los estados de ánimo, reacciones, impulsos y de todo aquello que es espontáneo en la vida psíquica. Es algo viviente por sí, que nos hace vivir, una vida detrás de la conciencia, que no puede ser totalmente integrada en esta y de la cual, antes bien, procede la conciencia. Pues en última instancia la vida psíquica es en su mayor parte algo inconsciente y rodea a la conciencia por todos los costados. Este pensamiento resulta obvio no bien uno se da cuenta de la preparación inconsciente que es necesaria para tener conciencia de una percepción sensorial. Pese a que parecería que el ánima abarcara la totalidad de la vida psíquica inconsciente, el ánima es sin embargo solo un arquetipo entre muchos otros. No es entonces lo que caracteriza sin más ni más lo inconsciente. Es solo un aspecto de este. Esto ya se pone de manifiesto en el hecho de que sea femenina. Lo que no es yo, es decir, lo que no es masculino, es muy probablemente femenino, y como el no yo es experimentado como no correspondiente al yo, y por lo tanto como exterior, la imagen del ánima, por consiguiente, es proyectada por regla general sobre mujeres. Cada sexo lleva dentro de sí en cierta medida al otro sexo, pues biológicamente solo la mayor cantidad de genes masculinos decide la gestación de la masculinidad. Según parece, el número menor de genes femeninos da lugar a un carácter femenino, el que sin embargo permanece inconsciente a consecuencia de la inferioridad numérica de esos genes. Con el arquetipo del ánima entramos en el reino de los dioses, o sea en el campo que se ha reservado la metafísica. Todo lo que el ánima toca se vuelve luminoso, es decir incondicionado, peligroso, tabú, mágico. Es la serpiente en el paraíso del hombre inofensivo, lleno de buenos propósitos y buenas intenciones. Proporciona las razones convincentes contra la atención a lo inconsciente. Es que esta atención destruiría inhibiciones y desataría fuerzas que mejor sería dejar en lo inconsciente. Como de costumbre, tampoco aquí está totalmente equivocada, ya que la vida en sí no es algo solamente bueno sino también algo malo. Al querer el ánima la vida, quiere lo bueno y lo malo, en el reino élfico de la vida no existen esas categorías. Tanto la vida corporal como la psíquica cometen la indiscreción de arreglarse mucho mejor y de estar más sanas sin la moral convencional. El ánima cree en el Sakopz Yadov, que es un concepto primitivo, antes que en las oposiciones posteriormente halladas entre la estética y la moral. Fue necesaria una larga diferenciación cristiana para que resultara claro que lo bueno no siempre es bello y que lo bello no es necesariamente bueno. La paradoja que representa esa pareja de conceptos causa tan pocas dificultades a los antiguos como a los primitivos. El ánima es conservadora y retiene en forma exasperante las características de lo humano más antiguo. Gusta por ello de aparecer con vestiduras históricas, con especial predilección por Grecia y Egipto. Buenos ejemplos de esto son los clásicos Rider Haggard y Pierre Benoit. Asimismo, El sueño del Renacimiento, la barra Pnerotomachia de Polipilo y el Fausto de Goethe han calado hondo en la antigiedad para hallarle Braimot de la situación. El primero conjuró a la reina Venus, el último a la Helena troyana. En cuanto al ánima en el mundo de la literatura burguesa y romántica, Aniela Jaffe trazó un cuadro viviente del tema. No queremos aumentar el número de testigos insospechablea por más que den materia y suficiente simbolismo auténtico e intencionado para fecundar grandemente nuestra meditación. Para apreciar cómo aparece el ánima en la sociedad moderna, me parece el mejor ejemplo la Ellen of Troy de Erskine. No carece de profundidad, pues en todo lo que es realmente viviente está el hálito de la eternidad. Ánima es vida más allá de todas las categorías, por eso puede prescindir también de la injuria y la alabanza. La reina del cielo y la muchachita engañada por la vida, ¿se ha pensado alguna vez que pobre destino ha sido elevado y puesto entre las estrellas divinas con la leyenda de María? La vida sin sentido y sin norma, que no se satisface a sí misma con su propia plenitud, es algo que provoca el terror y la defensa en el hombre integrado en una civilización. Y no se puede decir que él esté equivocado, pues esa vida es la madre de todo sinsentido y de toda tragedia. Por eso el hombre mortal, con su poderoso instinto animal, está en lucha desde un principio con el alma y sus demonios. Si esa fuera unívocamente sombría, el caso sería sencillo.
Pero lamentablemente la situación no es esa, pues la misma ánima puede también aparecer como ángel de la luz, como psicopompos que indica el camino hacia el más alto significado, tal como lo muestra el Fausto. Si la discusión con la sombra es la prueba que consagra oficial al aprendiz, la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial, porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía del fuego para las fuerzas morales y espirituales del hombre. No hay que olvidar que en el caso del ánima se trata de situaciones psíquicas de las que se podría decir que nunca antes fueron patrimonio del hombre, pues en calidad de proyecciones se mantenían en su mayor parte fuera del dominio psíquico de éste. Para el hijo el ánima está ligada al predominio de la madre y esto hace que a veces quede un lazo sentimental que dura toda la vida, perjudicando grandemente el destino del hombre o por lo contrario dándole alas a su coraje para osadas acciones. Al hombre antiguo el ánima se le aparece como diosa o como bruja, el hombre medieval, en cambio, ha transformado a la diosa en reina del cielo y madre iglesia. El mundo desimbolizado del protestante ha producido en primer término un sentimentalismo enfermizo y luego una acentuación del conflicto moral, que por un desenvolvimiento lógico, y sin duda a causa de su carácter intolerable, conduce al más allá del bien y del mal de Nietzsche. En los centros civilizados se manifiesta ese estado en la creciente inseguridad del matrimonio. La proporción de divorcios en Estados Unidos ha sido igualada, cuando no superada, en muchos lugares de Europa. Ello demuestra que el ánima es proyectada preferentemente sobre el otro sexo, de donde surgen complicadas relaciones. Ese hecho ha conducido, y no en pequeña medida debido a sus consecuencias patológicas, al nacimiento de la psicología moderna, que en su forma freudiana sostiene la opinión de que la base fundamental de todas las perturbaciones es la sexualidad. Teoría que aguza todavía más el conflicto ya existente. En realidad se confunde la causa con el efecto. De ningún modo la perturbación sexual es la causa de los trastornos neuróticos, sino que es como estas uno de los efectos patológicos que resultan de una falla en la adaptación de la conciencia. Tal falla se produce al enfrentarse la conciencia con una situación y una tarea, a la altura de la cual todavía no ha llegado, no comprende entonces en qué forma ha cambiado su mundo y qué actitud debería tomar para estar nuevamente adaptada. Como dice la traducción de una estela coreana, le peuple porte l'estode univers qu'on n'explique pas. Ni en el caso de la sombra ni en el del ánima basta con conocer estos conceptos y meditar sobre ellos. No es posible vivenciar su contenido por una penetración sentimental o sensible. De nada sirve aprender de memoria una lista de los arquetipos. Los arquetipos son complejos de vivencias, que aparecen fatalmente, o sea que fatalmente comienza su acción en nuestra vida personal. El ánima ya no se nos enfrenta como diosa sino, en ciertas circunstancias, como nuestro equívoco más personal o nuestro mejor atrevimiento. Cuando un sabio de grandes méritos, anciano de 70 años, abandona a su familia y se casa con una artista pelirroja que anda por los 20 años, entonces sabemos que los dioses han tomado una víctima. Así se manifiesta en nosotros la existencia de una fuerza demoníaca preponderante. Hasta hace poco hubiera sido fácil hacer matar a esa joven por bruja. Según mi experiencia, hay muchas personas de cierta inteligencia y cultura que comprenden fácilmente la idea de ánima y su autonomía, y asimismo el fenómeno del animus en las mujeres. En este aspecto, los psicólogos tienen que superar muchas dificultades porque no se ven obligados a enfrentarse con las complejas situaciones que caracterizan a la psicología de lo inconsciente. Si al mismo tiempo son médicos, los estorba su modo somatopsicológico de pensamiento, que los lleva a creer que podrán expresar los procesos psíquicos por medio de conceptos intelectuales, biológicos o fisiológicos, pero la psicología no es biología ni fisiología ni ninguna otra ciencia, sino precisamente un saber sobre la psique. La imagen del ánima que hasta ahora he trazado no es completa. Es verdad que el ánima es impulso vital, pero además tiene algo extrañamente significativo, algo así como un saber secreto o sabiduría oculta, en notable oposición con su naturaleza élfica y racional. Quisiera aquí referirme nuevamente a los autores antes citados. A Suella, Rider Haggard la llama hija de la sabiduría, la reina de la Atlántida de Benoit tenía una selecta biblioteca, de la que formaba parte uno de los libros perdidos de Platón. La Helena troyana fue rescatada en su reencarnación por el sabio Simon Magus de un burdel en Tiro y lo acompañó en su viaje. A propósito, no mencioné en primer término este aspecto desde todo punto de vista característico del ánima, porque del primer encuentro con ésta se puede inferir cualquier cosa antes que sabiduría. Tal aspecto se manifiesta solo a quien discute con el ánima.
Solo ese pesado trabajo deja ver en medida creciente que por detrás del juego cruel con el destino humano hay algo así como una secreta intención que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. Hasta lo que es al comienzo inesperado, lo caótico inquietante, oculta un sentido profundo, y cuanto más se reconoce ese sentido, tanto más pierde el ánima su carácter impulsivo y compulsivo. Poco a poco se van levantando diques contra el caudal del caos, porque lo que tiene sentido se separa de lo sin sentido y al dejar de identificarse sentido y sin sentido la fuerza del caos se debilita y el sentido queda dotado con la fuerza del sentido y el sinsentido con la fuerza del sinsentido. Surge entonces un nuevo cosmos. Con esto no nos referimos a un nuevo descubrimiento de y con acento a psicología médica sino a la antiquísima verdad de que de la plenitud de las experiencias vitales surge igual enseñanza que la que el Padre transmite al Hijo. La sabiduría y el desatino no solo aparecen en la naturaleza élfica como una y la misma cosa, sino que son una y la misma cosa mientras son representados por el ánima. La vida es desatinada y significativa. Y si no se toma lo desatinado a risa y no se especula sobre lo significativo, entonces la vida es banal, entonces todo tiene una dimensión mínima. Entonces existe solo un pequeño sentido y un pequeño sinsentido. En rigor nada tiene significado, pues cuando no existía ningún hombre pensante no había nadie que interpretara los fenómenos. Solo tiene significado lo no comprensible. El hombre ha despertado en un mundo que no comprende, y por eso trata de interpretarlo. Así, el ánima y con ella la vida carecen de significado en tanto no ofrecen interpretación alguna de sí mismas. Pero tienen sin embargo una naturaleza interpretable, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto, en toda arbitrariedad hay ley permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Para darse cuenta de eso es necesario contar con la inteligencia discriminadora del hombre, que descompone todo en juicios antinómicos. Si discute con el ánima, la caótica arbitrariedad de ésta le da ocasión para sospechar un orden secreto, para intuir, más allá de ella misma, un designio, un significado o una intención o incluso, nos sentiríamos tentados de decir, para postular tal cosa. Pero esto no sería verdad. Pues en realidad quien pasa por este trance no cuenta con una fría reflexión, ni tampoco con la ayuda de ciencia o filosofía alguna y la doctrina religiosa tradicional auxilia solo muy limitadamente, uno está envuelto y enredado en el vivir sin objetivo, y el juicio con todas sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación vital turbulenta, a la que ninguna dotación de sentido se adecua. Es un momento de derrumbe. Sobreviene un hundimiento en una última profundidad, como apropiadamente dice Apuleyo, ad instar voluntaria mortis. No es una renuncia artificiosamente querida a la propia capacidad sino impuesta por la naturaleza, no es una sujeción y humillación moralmente adornada y voluntaria, sino una derrota completa e inequívoca, coronada por el miedo pánico de la desmoralización. Cuando todos los apoyos y muletas se han roto, y ya no hay detrás de uno seguridad alguna que ofrezca protección, solo entonces se da la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo que hasta ese momento se había mantenido oculto en esa carencia de sentido cargada de significado que es propia del ánima. Es el arquetipo del significado, así como el ánima representa el arquetipo de la vida. Sin duda el significado nos parece el primero de los sucesos, porque suponemos con cierta razón que somos nosotros mismos los que lo otorgamos, y, también con razón, creemos que el gran mundo puede existir sin ser interpretado. Pero, ¿cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos en última instancia? Nuestras formas de otorgar significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigiliedad, hecho este que habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas, que también provienen de imágenes arcaicas. Podemos tomar este problema en el punto en que queramos, siempre caemos en la historia del lenguaje y de los temas, lo que siempre nos hace volver directamente al mundo primitivo poblado de milagros. Tomemos, por ejemplo, la palabra idea. Tiene su origen en el concepto de sidos de Platón, y las ideas eternas son imágenes primordiales, que se mantienen ebun ego boabio tormo, en un lugar supraceleste, como formas eternas trascendentes. El ojo del vidente las ve como imágenes etlares o como imágenes del sueño y de la visión reveladora. O tomemos el concepto de energía, que se refiere a un acontecer físico. Anteriormente fue el fuego arcano de los alquimistas, el flogisto, la fuerza calórica inherente a la materia,
o también el calor primordial de los estoicos o el Heraclite o el fuego eternamente viviente, que tan cerca está de la concepción primitiva de una fuerza viviente universalmente difundida, una fuerza que provoca el crecimiento y cura mágicamente, llamada por lo general mana. No quiero acumular ejemplos innecesariamente. Basta con saber que no existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos. Todas se basan en última instancia en formas primitivas arquetípicas, que se hicieron patentes en una época en que la conciencia todavía no pensaba sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interna, no era pensado sino experimentado como fenómeno, algo así como oído o visto. El pensamiento era esencialmente revelación, no era algo que se descubría sino algo que se imponía o que convencía por su facticidad inmediata. El pensar precede a la conciencia del yo primitiva, y ésta es antes su objeto que su sujeto. Pero tampoco nosotros hemos llegado a la cima última de la conciencialidad y por lo tanto tenemos también un pensar preexistente, del cual no nos percatamos mientras nos protejan símbolos tradicionales, lo que traducido al lenguaje de los sueños equivale a decir, mientras el padre o el rey no hayan muerto. Quisiera mostrar con otro ejemplo cómo lo inconsciente piensa y prepara soluciones. Se trata del caso de un joven estudiante de teología, al que no conozco personalmente. Tenía dificultades con su convicción religiosa, y en esa época tuvo el siguiente sueño: se encontraba de pie frente a un bello anciano, que estaba totalmente vestido de negro. Sabía que era el mago blanco. Este anciano le dirigió un largo discurso, del cual ya no podía acordarse. Había retenido solo las últimas palabras. Y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. En ese momento se abrieron las puertas y entró un anciano muy parecido, con la sola diferencia de que estaba vestido de blanco. Habló al mago blanco diciéndole: necesito tu consejo, pero echó una interrogante mirada de costado sobre el soñador, por lo cual el mago blanco dijo: puedes hablar tranquilo, es un inocente. Entonces el mago negro comenzó a relatar su historia. Venía de un país lejano, donde había sucedido algo extraño. El país era gobernado por un rey anciano, que sintió que se acercaba su muerte. El rey, se buscó entonces un sepulcro. En ese país había justamente gran cantidad de sepulcros de una época antigua, y el rey eligió para sí el más bello. De acuerdo con la leyenda, allí estaba enterrada una doncella. El rey hizo abrir el sepulcro para adaptarlo a su objetivo. No bien los huesos que allí se encontraban fueron expuestos al aire, repentinamente cobraron vida y se transformaron en un caballo negro, que en el mismo momento huyó hacia el desierto y allí desapareció. El mago negro, se había enterado de esta historia y se había puesto inmediatamente a seguir al caballo. En muchos días de viaje, siempre siguiendo el camino del caballo, llegó al desierto y lo atravesó hasta el otro borde, donde el pasto recomenzaba. Allí encontró al caballo paciendo, y también allí hizo el hallazgo que hacía necesario el consejo del mago blanco. Allí había encontrado las llaves del paraíso y ahora no sabía qué iba a suceder. En ese momento apasionante despertó el soñador. A la luz de las explicaciones precedentes, el sentido del sueño es fácil de descubrir. El rey anciano es el símbolo conductor que quiere entregarse al descanso eterno, y precisamente en el mismo lugar en el que ya están enterradas similares dominantes. Su elección recae justamente sobre el sepulcro del ánima, la que duerme el sueño de la muerte como otra bella durmiente del bosque, mientras un principio legítimo, príncipe o princeps, regula y expresa la vida. Pero el rey llega a su fin y entonces ella vuelve a cobrar vida y se transforma en el caballo negro, que ya en la alegoría platónica expresa el carácter indómito de la naturaleza apasionada. Quien lo sigue llega al desierto, a la tierra salvaje, alejada del hombre, y que es imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero allí están las llaves del paraíso. ¿Qué es entonces el paraíso? Evidentemente el jardín del Edén con su árbol de dos caras, el árbol de la vida y del conocimiento, y sus cuatro corrientes. En la concepción cristiana, también la ciudad celestial del Apocalipsis, al igual que el jardín del Edén, es pensada como mandala. Pero el mandala es un símbolo de la individuación. El mago negro es entonces quien encuentra la clave para la solución de las dificultades religiosas que pesan sobre el soñador, la llave que abre el camino a la individuación. La oposición desierto-paraíso representa así la otra oposición aislamiento-individuación o llegar a ser sí mismo. Este fragmento del sueño es una paráfrasis digna de atención del proverbio de Jesús completado y publicado por un Tigrenfal,
en el cual los animales muestran el camino al reino de los cielos y en cuya admonición dice por lo tanto reconoceos a vosotros mismos, pues vosotros sois la ciudad y la ciudad es el reino. Además es también una paráfrasis de la serpiente del paraíso, que persuadió a los primeros padres para que pecaran, y que en el desarrollo posterior condujo a la salvación del género humano por el Hijo de Dios. Como es sabido, esta relación causal dio lugar a la identificación ofítica de la serpiente con el Soter, Salvador, Redentor. El caballo negro y el mago negro son, y esto es un moderno bien del espíritu, elementos cuasi malos, cuya relatividad con respecto al bien está indicada por el cambio de vestiduras. Ambos magos son los dos aspectos del anciano del maestro e instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente, oculto en la vida caótica. Es el padre del alma, y sin embargo el alma es, como por milagro, su madre virgen, y por eso fue designado por los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad que aparece en los sueños anteriormente citados. Qué lección más insoportablemente penosa para un joven estudiante de teología. Por fortuna no se dio cuenta de que el padre de todos los profetas le había hablado en su sueño y había puesto a su alcance un gran secreto. Asombra el que estos sucesos sean tan inconducentes. ¿Por qué esta disipación? A esta pregunta debo responder en verdad que no sabemos cuál ha sido a la larga la acción de este sueño sobre el estudiante, pero también debo agregar que, al menos a mí, este sueño me ha dicho mucho. No podría perderse, aun no habiéndolo comprendido el soñador. El maestro de este sueño es evidentemente un intento de representar el bien y el mal en su función común, probablemente como respuesta al conflicto moral aún no solucionado del alma cristiana. Con la característica relativización de los opuestos se produce un acercamiento a las ideas orientales, al nirvana de la filosofía india, el liberarse de los opuestos, que aparece como una posibilidad de solución que concilia el conflicto. Qué peligrosamente llena de sentido es la relatividad oriental del bien y del mal, se pone de manifiesto en la pregunta índica de la sabiduría. ¿Quién necesita más tiempo para llegar a la perfección, quién ama a Dios o quién lo odia? La respuesta es, aquel que ama a Dios, necesita 7 reencarnaciones para llegar a la perfección, y aquel que odia a Dios, solo necesita 3, porque el que lo odia pensará más en el que lo ama. El liberarse de los opuestos supone una equivalencia funcional entre estos, contraria a nuestra sensibilidad cristiana. Pero tal como podemos ver en el sueño que hemos tomado como ejemplo, la acordada cooperación de los opuestos morales es sin embargo una verdad natural, que, como lo muestra con la mayor claridad la filosofía taoísta, es reconocida naturalmente en Oriente. Por lo demás, también en la tradición cristiana existen ciertas manifestaciones cercanas a este punto de vista. Un ejemplo es la parábola del mayordomo infiel. En este aspecto nuestro sueño no representa un caso único, pues la tendencia a relativizar los opuestos es una característica propia de lo inconsciente. Pero hay que agregar enseguida que esto solo se verifica en casos de sensibilidad moral muy aguda. En otros casos lo inconsciente puede remitir inexorablemente a la incompatibilidad de los opuestos. En general tiene un punto de vista relativo a la actitud consciente. Por eso se puede decir que nuestro sueño supone las convicciones y dudas específicas de una conciencia teológica de observancia protestante. Esto significa que la manifestación está limitada dentro de un cierto sector de problemas. Pero aun pese a que esto hace que disminuya su validez, el sueño demuestra la superioridad del punto de vista de lo inconsciente. En consecuencia su sentido se expresa adecuadamente como la opinión y la voz de un mago blanco, que en todos los aspectos está muy por encima de la conciencia del soñador. El mago es sinónimo del anciano adivino, que se retrotrae en línea directa hasta la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es, como el ánima, un demonio inmortal, que atraviesa con la luz del sentido las oscuridades caóticas de la vida. Es el iluminador, el instructor y maestro, un psicopompos, conductor del alma, cuya personificación no pudo eludir ni siquiera el mismo Nietzsche, el destructor de las tablas, pues hizo de la encarnación de este en Zaratustra el espíritu superior de una época casi homérica, el portador y vocero de su propia iluminación y arrebato dionisíacos. Es cierto que Dios había muerto para él, pero el demonio de la sabiduría se convirtió en algo así como su doble viviente, tal como él dice. Uno se convirtió en dos, y Zaratustra pasó a mi lado. Zaratustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria. También él se había extraviado en la oscuridad de una vida apartada de Dios, descristianizada,
y por eso llegó hasta él el iluminador y revelador, como fuente parlante de su alma. De allí proviene el lenguaje hierático de Zaratustra, pues ese es el estilo de este arquetipo. En la vivencia de este arquetipo el hombre moderno experimenta al más arcaico tipo de pensamiento como una actividad autónoma, de la cual se es objeto. Hermes Trismegistos o el Tot de la literatura hermética, Orfeo, el Poimandres y el Poimen de Hermas, que está vinculado con el anterior, son formulaciones de la misma experiencia. Si el nombre Lucifer no estuviera ya afectado por un prejuicio, sería muy adecuado para este arquetipo. Por eso me he contentado con denominarlo arquetipo del anciano sabio, o del significado. Como todos los arquetipos, este tiene también un aspecto positivo y un aspecto negativo, sobre lo cual no quisiera entrar en detalles. El lector puede encontrar una detallada exposición de la doble faz del anciano sabio en mi artículo sobre la fenomenología del espíritu en los cuentos de hadas. Los tres arquetipos de que he hablado hasta aquí, la sombra, el ánima y el anciano sabio, en la experiencia directa se presentan personificados. En lo anterior he tratado de explicar de qué precondiciones psicológicas generales surge su experiencia. Pero lo que comuniqué fueron solo racionalizaciones abstractas. En rigor se hubiera podido, o más bien se hubiera debido, dar una descripción del proceso, tal como se presenta en la experiencia directa. En el curso de ese proceso, se presentan los arquetipos como personalidades actuantes en los sueños y fantasías. El proceso mismo se presenta en otro tipo de arquetipos, que en general podrían designarse como arquetipos de la transformación. Estos no son personalidades, sino más bien situaciones, lugares, medios, caminos, etc., típicos que simbolizan los distintos tipos de transformación. Al igual que las personalidades, esos arquetipos también son símbolos auténticos y legítimos, que no podrían ser interpretados exhaustivamente ni como onusia, signos, ni como alegorías. Son antes bien auténticos símbolos en tanto son plurívocos, llenos de vislumbres e inagotables. Si bien los principios básicos, los G, oxal de lo inconsciente, son reconocibles, resultan indescriptibles debido a su riqueza en relaciones. Naturalmente el juicio intelectual trata siempre de establecer su univocidad y pierde de vista así lo esencial, pues aquello que, por ser lo único que corresponde a su naturaleza, hay que establecer ante todo, es su plurivocidad, su abundancia de relaciones casi inabarcable, que hace imposible toda formulación unívoca. Además son constitutivamente paradójicos, así como el espíritu es entre los alquimistas en exetiu venissimul. Para hacerse una imagen del proceso simbólico, las series de imágenes de los alquimistas resultan buenos ejemplos, aunque sus símbolos, pese a ser a menudo de origen y significado oscuros, son en general tradicionales. Un magnífico ejemplo oriental es el sistema chakra tántrico o el sistema nervioso místico del yoga chino. De acuerdo con todas las apariencias, las series de imágenes del tarot son derivados de los arquetipos de la transformación. Me ha fortalecido en esta opinión una esclarecedora disertación del profesor reverendo Bernoulli. El proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. Su desarrollo muestra por lo regular una estructura enantiodrómica como el texto del Barraging y presenta por lo tanto un ritmo de negación y posición, de pérdida y ganancia, de claridad y oscuridad. Su comienzo se caracteriza casi siempre por un callejón sin salida u otra situación imposible, su meta es, expresada en general, el esclarecimiento o una más elevada conciencialidad, con lo cual la situación de partida se supera en un nivel más alto. El proceso, transitoriamente compendiado, puede presentarse en un sueño o en un corto momento de vivencia, o extenderse por lo contrario meses y años, de acuerdo con el tipo de situación de partida, el tipo de individuo implicado en el proceso, y el tipo de meta a alcanzar. Evidentemente la riqueza de símbolos fluctúa muchísimo. Aunque en principio todo es vivenciado en imagen, o sea simbólicamente, no se trata de peligros de cartón, sino de riesgos muy reales, de los cuales en ciertas circunstancias puede depender un destino. El peligro principal consiste en sucumbir al influjo fascinador de los arquetipos. Las mayores posibilidades de que esto suceda se dan si uno no toma conciencia de las imágenes arquetípicas. Si existe una predisposición psicótica, puede ocurrir que las figuras arquetípicas, que de todos modos poseen en virtud de su luminosidad cierta autonomía, se liberen totalmente del control de la conciencia y alcancen completa independencia, es decir, que produzcan fenómenos de posesión. En una posesión por el ánima, el enfermo, tomando un ejemplo cual quiera,
se transforma por autocastración en una mujer llamada María, o teme que se le imponga por la violencia algo semejante. Un ejemplo de esto es el conocido Don Pestreber, Den Queerdikeiten eines Nervenkranken, Leipzig 1903. Los enfermos descubren muchas veces toda una mitología del ánima con ricos motivos arcaicos. Un caso de este tipo fue publicado en su momento. Otro paciente ha descrito y comentado en un libro sus propias vivencias. Cito estos casos porque siempre hay personas que creen que los arquetipos son quimeras subjetivas mías. Lo que en la enfermedad del espíritu se il brutalmente a luz, en la neurosis queda oculto en el fondo, pero desde allí influye sin embargo sobre la conciencia. Cuando el análisis penetra en el fondo de los fenómenos de conciencia, descubre allí las mismas figuras arquetípicas que animan los delirios de los psicóticos. Y last not least, gran cantidad de documentos histórico-literarios demuestran que esos arquetipos aparecen prácticamente en todos los tipos normales existentes de fantasía y no solo en los productos de las enfermedades del espíritu. El elemento patológico no consiste en la existencia de estas representaciones sino en la disociación de la conciencia, que ya no puede dominar lo inconsciente. Por eso en todos los casos de disociación surge la necesidad de la integración de lo inconsciente en la conciencia. Se trata de un proceso sintético que yo he denominado proceso de individuación. Este proceso corresponde en rigor al curso natural de una vida, en la cual el individuo llega a ser lo que siempre fue. Como el hombre tiene conciencia, esa evolución no se desarrolla regularmente, sino que es variada y perturbada en muchas formas al apartarse la conciencia de su base instintiva arquetípica y actuar en antagonismo con esa base. De allí resulta entonces la necesidad de una síntesis de ambas posiciones. Esto implica la existencia de una psicoterapia ya en un estadio primitivo, en el que ésta aparece bajo la forma de los ritos de restitución. Ejemplos de esto son las identificaciones regresivas con los antepasados de la época alcheringa que se dan en Australia, la identificación con los hijos del sol entre los indios pueblos de Taos, la apoteosis de Helios en el misterio de Isis tal como aparece en Apuleyo, etc. En concordancia con lo que hemos visto, el método terapéutico de la psicología compleja consiste, por un lado, en hacer consciente lo más acabadamente que sea posible la constelación de contenidos inconscientes, y por el otro, en una síntesis de estos con la conciencia por un acto de reconocimiento. Pero como el hombre civilizado posee una disociabilidad muy grande y hace un uso constante de ella para librarse de todos los riesgos que lo amenazan, de ningún modo es seguro por adelantado que un reconocimiento sea seguido por el obrar correspondiente. Hay que contar por el contrario con la manifiesta ineficacia del reconocimiento y en consecuencia hay que presionar para que tenga lugar un adecuado empleo de éste. Por lo regular el reconocimiento librado a sí mismo no tiene esos efectos positivos ni tampoco representa un poder moral. En tales casos se ve claramente hasta qué punto la curación de las neurosis es un problema moral. Como los arquetipos son, al igual que todos los contenidos luminosos, relativamente autónomos, no pueden ser integrados en forma simplemente racional, sino que requieren un método dialéctico. Es decir, una verdadera discusión. A menudo el paciente desarrolla esta discusión en forma de diálogo, con lo cual realiza sin saberlo la definición alquimista de la meditación como colloquium cum su angelo bono, como coloquio interno con su ángel bueno. Por regla general este proceso tiene un desarrollo dramático con muchas peripecias. Lo expresan o lo acompañan símbolos oníricos, que son afines a esas representaciones collectives, que desde siempre han representado procesos psíquicos de transformación en forma de temas mitológicos. Debo aquí limitarme al examen de algunos ejemplos de arquetipos. He elegido los que desempeñan el papel principal en el análisis de un inconsciente masculino, y también he tratado de esbozar más o menos el proceso psíquico de transformación en el cual ellos aparecen. Con posterioridad a la primera aparición de este trabajo, las figuras de la sombra, del ánima y del anciano sabio ya han sido estudiadas en detalle, junto con las figuras correspondientes de lo inconsciente femenino, en mi artículo sobre el simbolismo del sí mismo. También analicé en forma amplia y detallada el proceso de individuación en su relación con el simbolismo alquimístico.